Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es el de la patria potestad. Como veremos, se trata de una institución familiar que desempeña una relevante función social, que corresponde a los progenitores en el cuidado y responsabilidad sobre los hijos no emancipados. Jurídicamente comprende una serie de derechos y facultades como son la educación, la alimentación, la asistencia médica o la representación y administración de sus bienes. De ahí su relevancia práctica. Esta patria potestad queda determinada por la filiación de los progenitores hacia sus hijos, sean biológicos o adoptivos, e incluso en el caso de separación o divorcio, la titularidad de la patria potestad la continúan ostentando los dos progenitores y no se ve alterada, salvo que evidentemente concurra, como veremos, alguna circunstancia grave. A continuación, en este podcast, vamos a analizar su concepto y significado, sus elementos, los derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos y, por último, cuándo se produce la extinción de esta patria potestad. Como siempre, empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. La patria potestad es aquella función atribuida a los padres basada en el derecho natural, en concreto en el deber de cuidar, alimentar y proteger que tiene todo padre y madre con respecto a su hijo, siempre ejercida en beneficio de éste. Nuestro Código Civil, el Código Civil español, no define la patria potestad, sino que su concepto y contenido se extrae de varios de sus artículos, comprendidos entre el artículo 154 y 172, dentro de precisamente el título séptimo del libro primero destinado a regular las relaciones paterno-filiales. Esta figura ha sido objeto de varias reformas. Entre las más significativas destacaría dos. La reforma del Código Civil llevada a cabo por la Ley 11/81, que atribuyó conjuntamente la patria potestad al padre y a la madre y suprimió toda referencia a las clases de filiación, afirmando la igualdad de los hijos, y la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que modificó diversos artículos y subrayó el interés superior del menor como consideración fundamental. El artículo más importante que tenemos que conocer bien en esta materia es el 154, que dispone que los hijos e hijas no emancipados están bajo la potestad de sus padres, y continúa añadiendo el rasgo fundamental de la patria potestad, que es el estar ordenada siempre en buscar el beneficio del menor. Tal y como establece expresamente el artículo, la patria potestad se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. A continuación, vamos a ver los elementos personales de la patria potestad. Decíamos que el primer párrafo del artículo 154 del Código Civil dispone que los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores. Por lo tanto, los elementos personales que nos encontramos aquí están integrados por un lado los hijos que están bajo la potestad y por otro lado los padres a quienes corresponde su ejercicio. En cuanto a los hijos que están bajo la potestad de sus padres, hemos dicho que lo están los menores no emancipados, sea cual fuera su relación de filiación.
La Ley 8/2021 ha suprimido la posibilidad que existía antes de solicitar la prórroga y rehabilitación de la patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados. Lo que se incorpora ahora es un nuevo precepto, el artículo 254, que establece la posibilidad de que cuando se prevea razonablemente en los 2 años anteriores a la mayoría de edad, es decir, a partir de los 16 años, que ese menor sujeto a patria potestad o a tutela pueda, después de alcanzar esa mayoría de edad, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, se puede acordar por la autoridad judicial a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, si lo estiman necesario, la procedencia de medidas de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad. Se permite, no obstante, que este menor pueda, a partir de esa fecha, adoptar sus propias previsiones para cuando alcance la mayoría de edad. Y en el caso de que no se hubiera realizado, se va a dar participación en el proceso atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. Por otro lado, en relación a lo que es el menor, se le reconoce la posibilidad de intervenir en el ejercicio de la patria potestad, como indica también este precepto, que establece que si los menores tuvieran suficiente madurez, deberán siempre ser oídos antes de adoptar decisiones que les afecten. En cuanto al otro elemento personal que debe darse, es decir, el de los padres, a quienes corresponda su ejercicio, este ejercicio de la patria potestad se estructura como una función dual que se otorga con carácter general conjuntamente a los progenitores, aunque se regulan supuestos en los que el ejercicio conjunto no es posible o plantea problemas. Así pues, podemos distinguir los siguientes supuestos previstos fundamentalmente en el artículo 156, que son el ejercicio conjunto, los casos de desacuerdo, los casos de separación o no convivencia, o los casos de ejercicio, los casos de violencia de género y los casos de ejercicio por los propios menores. Bien, en cuanto al ejercicio conjunto de la patria potestad, se dispone que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, y serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o situaciones de urgente necesidad. El segundo supuesto al que hacíamos referencia es el caso de desacuerdo de los padres, que lo que se prevé es que en caso de ese desacuerdo, cualquiera de los dos puede acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al hijo, si tuviera suficiente madurez, en todo caso si fuera mayor de 12 años, atribuirá la facultad de decidir a uno de los dos progenitores. Si los desacuerdos fueran reiterados o hubiera otras causas que entorpecieran gravemente el ejercicio de la patria potestad, podría atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendría una vigencia, la vigencia que se establezca, pero no podría exceder de 2 años. Y respecto a los terceros de buena fe, en esos casos que hemos dicho de desacuerdo, se va a presumir que cada uno de los progenitores está actuando en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento de otro. Otro caso al que hacíamos referencia era el caso de violencia de género. Cuando se haya dictado una sentencia condenatoria, es suficiente que el consentimiento de uno de ellos, ¿no? En este caso, el que se haya dictado esa sentencia estimatoria a su favor, para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo ser informado el otro padre, y la Ley 8/2021 ha ampliado esta casuística, señalando que también será aplicable aunque no se haya interpuesto denuncia previa cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite esa situación.
y en los supuestos de esa asistencia y atención psicológica, si se presta sobre hijos mayores de 16 años, va a ser preciso el consentimiento expreso de dicho hijo o hija. En el caso de separación de los padres, pues bien, si los padres viven separados, la patria potestad se va a ejercer por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, la autoridad judicial, a solicitud del otro progenitor, puede, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio. En los casos de no convivencia de los padres, se establece que en defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. Y en los supuestos, que era el último que hacíamos referencia, de ejercicio de patria potestad por menor no emancipado, es decir, ese menor es padre, ¿no? A su vez de un hijo, pues bien, ese menor ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor en caso de desacuerdo o imposibilidad, pues entonces con la del juez. Bien, a continuación vamos a ver los deberes y facultades de los padres, distinguiendo por un lado las funciones relativas al ámbito personal y físico y por otro lado las funciones de carácter patrimonial. Respecto a las funciones relativas al ámbito personal y físico, en este grupo de facultades y deberes se encuentran los más básicos, o sea, los necesarios para el crecimiento físico, así como los que contribuyen al desarrollo de su personalidad y formación, como son velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral y decidir su lugar de residencia habitual. En cuanto a los alimentos, hay que tener en cuenta que comprende el sentido más amplio del concepto de alimentos y, por tanto, hay que incluir aquí la educación y la formación integral y, en consonancia, el deber de educar a los hijos supone pues proporcionarles tanto la educación básica obligatoria, que es exigida evidentemente por el Estado, como procurarles esa formación integral que implica que consigan un desarrollo pleno y maduro de su personalidad, así como de sus actitudes y capacidades para cuando alcancen la mayoría de edad. Es decir, una educación en el plano moral, religioso, cultural y social. Y dentro del contenido me gustaría hacer mención a la nueva función que se ha incluido en este artículo 154 por la Ley 8/2021, que es la de la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas menores de edad, que requiere ahora el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, autorización judicial. Bien, respecto a las funciones de carácter patrimonial, pues bien, el contenido de la patria potestad comprende las facultades de representación y administración de los bienes de los menores. Hay que tener en cuenta que los menores de edad carecen de capacidad de obrar para actuar en su vida pública con carácter general, por lo que deben ser representados por sus padres, que son los titulares de la patria potestad. Por eso vamos a hacer referencia a la representación legal de los hijos, por un lado, y, por otro, a la administración de sus bienes. En cuanto a la representación legal de los hijos, ese poder de representación nace directamente de la ley, concretamente el artículo 162, que señala que los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados. Este precepto establece una serie también de actos que se exceptúan de esa
representación legal, es decir, una serie de excepciones. ¿Y cuáles son? Vamos a verlas rápidamente. Bien, por un lado, los actos relativos a los derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueden realizar por sí mismo, como por ejemplo, otorgar testamento a partir de los 14 años, contraer matrimonio a partir de los 16, siempre y cuando se encuentre emancipado, aceptar donaciones puras, todo ello. Por otro lado, aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo, este conflicto evidentemente podría ser económico o jurídico, y aquí hay que señalar que si la oposición de intereses se produce solo con uno de los progenitores titulares de la patria potestad, la representación legal la tendrá el otro titular, sin necesidad de un especial nombramiento. Y si la oposición de intereses se produce con ambos progenitores, que son titulares de la patria potestad, o con el único que la tiene, pero puede que solamente exista un progenitor que, bien porque el otro haya fallecido o no se le haya retirado esa patria potestad, entonces, si hay esa oposición de intereses con ese progenitor o con los progenitores, se nombrará judicialmente en un expediente de jurisdicción voluntaria un defensor judicial. Bien, otra excepción, ya aquí por último, son los relativos a los bienes que estén excluidos de la administración de los padres, para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar, por ejemplo, prestaciones personales, porque en ese caso se requiere el previo consentimiento de éste si tiene suficiente juicio. Bien, y esto en relación a la representación legal de los hijos. Y en cuanto a la administración de los bienes de los mismos, pues los artículos 164 a 168 establecen las reglas por las que debe regirse la administración de los bienes de los menores por sus padres, entendiéndola en el sentido amplio que incluye administrar y disponer. En primer lugar, se establece la regla general de que los padres administrarán los bienes de sus hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las funciones de todo administrador, y a continuación el Código establece aquí también una serie de excepciones y matizaciones a esta regla general. En primer lugar, se excluye diversos actos de la administración paterna o materna. Los bienes adquiridos por título gratuito, por ejemplo por donación, cuando el disponente lo hubiera ordenado de manera expresa. También los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejercen la patria potestad hubiera sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad. También los que el hijo mayor de 16 años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinarios serían realizados por el hijo, que evidentemente necesitará el consentimiento de los padres para lo que exceda de esa administración ordinaria. El legislador señala además que todos los frutos de sus bienes, así como los obtenidos por su trabajo o industria, pertenecen al menor, aunque pueda contribuir con ellos al sostenimiento de las cargas familiares. A continuación, se refiere a los actos de disposición de determinados bienes valiosos de los menores que, en el supuesto que lleven a cabo los padres, porque en ese caso necesitarían además una autorización judicial. Así, por ejemplo, los padres no pueden por sí solos renunciar a los derechos de sus hijos o enajenar, vender o gravar, someterlos a una hipoteca, sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, y tampoco pueden repudiar herencias o legados a favor de sus hijos, sino que van a requerir autorización judicial. Con una matización que vamos a realizar aquí, y es que no es necesaria esa autorización judicial si el menor ya ha cumplido los 16 años y lo consiente en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios, siempre que
su importe se reinvierta en bienes o valores seguros. Por último, se establecen 2 controles a la administración paterna o materna. El primero de ellos consiste en la posibilidad de exigir ciertas cautelas a la administración o incluso pedir que se nombre un nuevo administrador cuando se ponga en peligro el patrimonio del hijo por actuación de los padres. Y en segundo lugar, se concede la posibilidad a los hijos de exigir a sus padres una rendición de cuentas de su administración una vez terminada esta, que podrá solicitarse en el plazo de 3 años desde que terminó la patria potestad. Es decir, si terminó a los 18 años, pues 3 años después. Bien, lo que sí, o aquí hay una excepción, una salvedad, hay que, en cuanto a la rendición de cuentas, es que no procede respecto del destino de los frutos de los bienes. Por ejemplo, si imaginamos dinero obtenido en un alquiler de los bienes para que sean empleados para el levantamiento de las cargas familiares. Y por último, en este apartado es preciso hablar del cumplimiento de todas estas funciones impuestas legalmente. Porque para cumplir estos deberes y facultades, los padres pueden, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad, en conexión con el incumplimiento o su ejercicio inadecuado. El juez, bien de oficio o instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, puede dictar medidas necesarias, las siguientes medidas necesarias. Por ejemplo, asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de deber por sus padres, evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda, evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas, y en particular adoptar medidas en relación a la prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa, o la prohibición de expedición del pasaporte del menor o retirada del mismo si ya se hubiera expedido, o el sometimiento a la autoridad judicial de cualquier cambio de domicilio del menor. También como medidas también se establecen la de prohibir a los progenitores, tutores o a otros parientes o terceras personas aproximarse al menor y acercarse a su domicilio, centro educativo o a otros lugares que frecuente, siempre con el respeto al principio de proporcionalidad. Y otras medidas que legalmente están previstas que se pudieran adoptar sería, en casos precisos necesarios, sería incluso prohibir la comunicación con el menor, impidiendo a progenitores, parientes o terceras personas establecer contacto, bien escrito, verbal o visual, o cualquier medio telemático, y siempre con ese respeto, el principio de proporcionalidad. Y suspender incluso cautelarmente el ejercicio de la patria potestad y de la guardia y custodia, o el régimen de visitas o las comunicaciones que se hubieran establecido, y otras disposiciones, en fin, que el juez considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Además, establece expresamente que estas medidas pueden adoptarse dentro de cualquier proceso, sea civil o penal, o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, y siempre evidentemente garantizando la audiencia del menor de edad, si tiene su ente juicio, pudiendo además el tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda ejercitarse este derecho. Bien, una vez analizados los deberes y facultades de los padres, vamos a ver qué señala el Código Civil respecto a los deberes y facultades de los hijos, que también los hay. Bien, ya el legislador establece una serie de deberes de los hijos en el artículo 155, que son los siguientes. En primer lugar, obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre.
Este deber de obediencia deriva de la patria potestad y el deber de respeto es inherente a la filiación y existe, por lo tanto, incluso aún después de extinguida la patria potestad. Y porque tened en cuenta que incluso podría dar lugar a casos extremos de esa falta de respeto, a la desheredación, a la indignidad para suceder o incluso a una infracción penal. Y en segundo lugar, otro de esos deberes de los hijos sería la de contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas familiares mientras conviva con la familia. Bien. Por otro lado, respecto a las facultades, hay que señalar que tienen los menores el derecho a ser oídos antes de adoptar decisiones que les afecten, si tuvieran suficiente madurez, sea en un procedimiento contencioso o sea de mutuo acuerdo. Y además hay que tener en cuenta que la reforma del Código Civil llevada a cabo por la Ley 8/2021 garantiza que este derecho a que los hijos sean oídos lo sean en condiciones idóneas, es decir, con unos términos accesibles, comprensibles, adaptados a su edad, a su madurez y circunstancias, y si es necesario, pues recabando el auxilio de especialistas. Por otro lado, hay que señalar también que tienen derecho a relacionarse con sus padres, pero también con sus abuelos y otros parientes ya allegados. Y ya, por último, entramos a la extinción de la patria potestad, que implica la desaparición absoluta o relativa de los efectos de la misma. Podemos distinguir entre causas de privación y, por otro lado, causas de extinción. Bien, en cuanto a las causas de privación, el legislador lo que señala es que cualquiera de los progenitores pueden ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de deberes inherentes a la misma. Debe ser evidentemente grave y hacerse en interés y beneficio de los hijos. O en sentencia dictada en causa criminal, o en sentencia dictada en causa matrimonial, en procesos de nulidad, separación y divorcio, en que se atribuye a un cónyuge la patria potestad, privándosela al otro. Los tribunales pueden, en beneficio del interés del hijo, acordar la recuperación también de esa patria potestad de la que uno de ellos ha sido privada cuando hubiera cesado esa causa que fue la que motivó esa privación. Y por otro lado, además de las causas de privación, están las causas de extinción de la patria potestad, que son por muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, por emancipación, por la adopción del hijo, porque y aquí hago un inciso, esto lo que quiere decir es que ya el adoptante tendrá ahora la patria potestad, por lo que se produce más que una extinción es un cambio de titularidad. Y se podría añadir también la existencia de medidas tomadas por la autoridad judicial en un procedimiento de previsión de apoyos de ambos padres si la sentencia que la determine alcanzara también incluyera la patria potestad. Bien, y por último y para terminar, es preciso indicar que las resoluciones judiciales que afecten a la titularidad, el ejercicio y las modificaciones de la patria potestad se inscriben en el registro civil. En particular, las que se produzcan como consecuencia de la nulidad, separación y divorcio de los progenitores, así como la extinción, privación, suspensión y recuperación de la misma. Bien, finalizo ya. Espero que estas indicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de la figura familiar de la patria potestad. Muchas gracias por vuestra atención y motivación en el análisis de esta temática y nos vemos en el siguiente podcast.